México está en peligro. Está en peligro por varias razones. La última es la ley Saldívar. La extensión de mandato del presidente de la Suprema Corte no es más que un ensayo para ver cómo responde la gente de México ante una posible extensión de mandato de la presidencia. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que nos han puesto ya en riesgo. Este gobierno llegó y aunque en un principio le dábamos el beneficio de la duda, se apropió de instituciones, dejó contento a las Fuerzas Armadas, se fue apropiando de diferentes instituciones como Derechos Humanos, Congreso, y ahora quiere o pretende deshacer al INE. Es decir, un movimiento que fue el más beneficiado durante casi 20 años por estas leyes democráticas y que todo lo que se fue cambiando para que ellos ganaran. ¿Recuerdan? Las leyes del 2006 y que esto y que ya no hubiera lana de la industria privada y que no sé qué y que ya no hubiera esto y ya no hubiera el otro. Todo se fue acomodando para que él ganara. Y ahora que está en el poder, quiere reformar para perpetuarse ahí, o cuando menos perpetuar sus ideas. Entonces es muy peligroso. La ley Saldívar extiende su mandato por 2 años más. ¿Y qué nos van a decir después? Que porque la pandemia se dio, no pudo terminar sus proyectos. O sea, son tantas las amenazas que hay ahorita para México, desde la perpetuación de obsesiones estúpidas como las refinerías, la falta de atención en recursos energéticos renovables, la falta de atención al litio, a las energías limpias, eólicas. Se han cometido tantas estupideces durante este sexenio. Vaya, los demás, el PRI y el PAN, tampoco eran santos de mi devoción, pero mira que este les ganó y por mucho. Decían que son diferentes, sí, efectivamente, resultaron diferentes. Resultaron peores, peores, más corruptos, más mentirosos y más cínicos. Porque con esa banderita de que nosotros sí somos honestos, bueno, yo conocí a alguien en 1935 que con esa banderita logró controlar un país de Europa. Si saben de quién hablo. O un aliado suyo, eh, Perón en Argentina. Igual, populistas, tipo fascistas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que proteger nuestras instituciones. Hay que proteger lo que tenemos. Si no, nos va a llevar la chingada. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Están diciendo que si pierden la elección, la mayoría en el Congreso, que van a meter una reforma al INE. Obviamente será revertir las cosas que ya no les convienen. Por ejemplo, antes no le convenía que hablara el presidente porque interfería con sus intenciones de llegar a la presidencia. Pero ahora que a él le toca estar en la presidencia, quiere decir lo que él quiera sobre las votaciones para ganar ventajas. Entonces, es tremendamente hipócrita. Ahora ni siquiera estamos tratando sobre las pendejadas de la pandemia y todo lo que han hecho en otras áreas. Estoy solamente concentrándome en un solo tema. Intentaron extenderlo de Bonilla. No le salió. Van a intentar extenderlo de Saldívar. El problema aquí es que la misma Suprema Corte tiene que votar si lo hace o no lo hace. Es decir, son juez
y parte para autorizar una ley que les beneficia. ¿Tendrán congruencia? Dice que es de mucho valor y tiene muchos valores y es una persona íntegra. El señor Saldívar, ok, como dijo alguien por ahí, si lo es y tiene esa integridad, que deseche esa propuesta. Entonces se ganaría el respeto de todos nosotros. Pero si no lo hace, pues va a ser más de lo mismo. Ahora resulta que es el único, es alguien que escogió Peña Nieto, por cierto, que es el único, según López Obrador, el único que puede lograr los cambios necesarios. Ah, caray, es la única persona íntegra de todo México. Está cabrón, ¿no? No, pues es un superhombre ese hombre. Que no mamen. O sea, es que ya lo convenció. Y es, te doy esto, pero me das esto otro, como con las fuerzas militares. Porque no se va a hablar de reelección, se va a hablar de extensión de mandato. Y los principales opositores a ese tipo de cosas normalmente son las Fuerzas Armadas. ¿Y qué ha hecho con las Fuerzas Armadas? Pues se las ha ido echando a la bolsa poco a poco. Para que en una situación así, pues no haya ninguna amenaza hacia él por parte de las Fuerzas Armadas. O estamos en un peligro, es un peligro. Si estas ideas se prolongan, nada más le voy a poner un ejemplo. Él habla de reforzar PEMES y Comisión Federal, ok, todo lo que tú quieras. Y no era un principio económico que la competencia favorecía al cliente, disminuía los precios y generaba menos pobreza, y que los monopolios generaban pobreza, porque una empresa monopólica pone los precios que quiere y cobra como ellos quieren. Por tanto, chupa todos los recursos de todo un sector económico de la población y lo vuelve más pobre. Pero si hay competencia, los precios son diferentes y algunos serán más convenientes para ciertas personas. Pero regresamos 50 años, o quiere regresar los 50 años. Y nuestra única esperanza es que en el 2024 abandone la presidencia para empezar a recomponer el cagadal que nos está dejando. Y con esta ley Saldívar pretende quitarnos esa esperanza. No, 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 no. Mucho cuidado. Primer paso. El día de las votaciones siguientes, voten por el que no sea Morena. Porque si no, vamos a perpetuar estos riesgos y a continuar poniendo en peligro a todo el país. Hay más pobres, sí, algunos causados por la pandemia, pero otros causados por él. Recuerden los resultados del 2019. Veníamos muy bien, dice. Veníamos muy bien, ¿de dónde, pendejo? Si teníamos 0% de crecimiento. Así que solo la única esperanza es lograr los cambios poco a poco. Primero con las votaciones del 6 de junio y luego que se retire en el 2024. Eso es todo. Saludos.